vamos a profundizar, tratar de iluminar, reflexionar sobre el horizonte y las visiones, es decir, hacia dónde vamos. Ya hemos hecho la lectura de qué cosas nos preocupan, cómo podemos tratar de modificar esto que realmente tanto nos afecta. Pero es momento de trazar líneas de acción y ponernos en marcha justamente en el caminar en búsqueda de esas metas tan importantes, compartidas, repensadas, un trabajo muy rico desde distintas comunidades como está tan enriquecida nuestra diócesis. Yo quiero agradecer porque contamos con la presencia de 3 personas que nos van a aportar desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su saber y desde su compromiso. Así que quiero presentar a cada uno de ellos. Guadalupe Ojea Quintana. Guadalupe es licenciada en filosofía. Me decía, yo transité por todos los niveles de la escolaridad, desde la escuela primaria hasta la universidad durante muchísimos años. Y ha colaborado con la Junta siempre. Yo hace muchísimo tiempo que la conozco. Es un referente para todos los que estamos en educación y le queremos agradecer muchísimo esta colaboración. Guadalupe Sonego, ella es trabajadora social por la UBA. Se ha especializado en el trabajo con adolescentes y se ha dedicado actualmente, trabaja justamente en la red de trabajos con adolescentes de Cáritas y también trabaja en la educación no formal de los jóvenes. También le agradecemos este aporte. Y el profesor Gustavo Aguado, que también es licenciado en filosofía, se desempeña como profesor en el Instituto Pedro Poveda. Durante 28 años ha sido jesuita y su trabajo fuerte tiene que ver con los sectores más carenciados, los sectores sociales más carenciados. Así que bueno, sé que nos van a enriquecer a todos. Gracias, Josefa. Buenos días a todos. Recién cuando vi el video se me ocurrió una aclaración que no la tengo. Cuando yo, en esto que voy a compartir con ustedes, que es lo que puedo compartir desde el corazón y hable de maestro, me refiero a toda persona que trabaja en cualquier nivel, siempre una persona que tenga algo de responsabilidad con respecto a un alumno. Así que tomo maestro en sentido amplísimo, ¿no? Bueno. El recorrido de este congreso ha generado en la diócesis espacios de encuentro, de participación, de reflexión y de renovado compromiso en quienes tenemos interés y pasión por la tarea de educar. Como resultado de este trabajo, de esa labor se han elegido estas vías de acción que acaba de explicar Josefa. Y en esta mesa nos dedicamos al segundo de los ejes. ¿Qué significa plantearse el tema del horizonte en la educación cristiana? ¿Y qué visión está en la raíz de la misma? El término horizonte es ante todo un término de índole físico, geográfico. Hace referencia al límite del espacio que puede abarcar nuestra mirada. Pero es también una figura, es una imagen aplicable a la realidad. La palabra horizonte alude así al límite de nuestra visión sobre las cosas en general. En este sentido podemos decir que nuestro horizonte es más o menos amplio, más o menos estrecho, según el alcance y la profundidad de nuestra comprensión de la realidad. Y esta mayor o menor amplitud del horizonte condiciona a la vez el conjunto de posibilidades que se ofrecen en cada momento, en cada situación. Entonces, horizonte y mirada que abarca la realidad y la profundidad de esa mirada. Por eso es interesante, en primer lugar, dirigir la mirada al horizonte de la cultura actual, porque en ella estamos viviendo y estamos educando. La educación se lleva a cabo siempre en un contexto cultural que supone horizontes y visiones acerca del hombre, acerca de su fin, de su felicidad.
Ese contexto determinado tiene signos que lo caracterizan. Por ello los signos de la cultura se cuelan, influyen, condicionan, enriqueciendo o empobreciendo la acción educativa. Esos signos influyen en todos los ámbitos y también en las escuelas de nuestra diócesis, también en los apoyos de nuestra diócesis, en los ámbitos de alumnos que tienen familias con un mayor nivel económico y en los situados en contextos de mayor exclusión. Por eso es bueno preguntarse si esos signos ayudan o no a transmitir los valores del Evangelio. Aparecida nos dice: nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué vemos en nuestro horizonte cultural? No es sencillo describirlo en pocas palabras, aunque no es bueno limitarse a una lectura superficial del asunto. En Aparecida se afirma es una época cada vez más opaca y más compleja. Sería largo y simplista, aunque interesante, referirse con mayor detenimiento a las características de la cultura contemporánea. Sin embargo, quiero compartir con ustedes un interrogante acuciante de nuestra época y que está presente como signo o mojón de este momento e influye en la educación. 1. Pareciera haber una dificultad para comprender ciertas verdades o valores fundantes, para reconocer y afirmar esos valores sobre el hombre y su existencia. Como consecuencia, un gran relativismo es la brújula que subrepticiamente acompaña muchas visiones de la vida humana. Qué difícil nos cuesta hoy decir esto está bien, esto está mal. Se tiende a desconocer o desestimar todo principio o valor fundante. Ambos son cuestionados, se sospecha de todo. Ricoeur menciona a Nietzsche, a Freud, a Marx como maestros de la sospecha. Se sospecha que puedan afirmarse verdades de carácter último. Se sospecha de afirmaciones últimas y cosmovisiones del mundo. Toda afirmación es provisoria, es poco confiable. Carece de sentido preguntarse por el sentido. Diversos pensadores y filosofías vigentes niegan la posibilidad de encontrar un sentido hondo y profundo en el hombre y la vida humana. Aparecida habla de una crisis de sentido. En todo caso, es preciso limitarse a encontrar unas bases para poder vivir en sociedad, poder consensuar algo para la convivencia. Simultáneamente, hay un enorme desarrollo de la ciencia y la técnica con su indiscutible aporte, pero también con sus límites para ofrecer respuestas últimas. Ambas, ciencia y técnicas, no se proponen dar respuestas últimas. Y en ese marco, el positivismo y el cientificismo constituyen una peligrosa simplificación hoy demasiado presente en nuestra cultura. Por cierto, nuestro campo, el campo educativo, no está al margen de esto, estrechándose así el horizonte de las aspiraciones formativas. En efecto, esta suerte de olvido o renuncia al sentido último de los principios fundantes y su sustitución por una visión positivista se ha colado lentamente entre nosotros. Pareciera que este reduccionismo ha marcado la agenda y en el campo de la educación esto está muy presente. Fíjense cómo en muchas de las propuestas curriculares últimas ha disminuido, desaparecido la enseñanza de la filosofía. Por otra parte, interesan sobre todo los temas de gestión. Se ha hecho un desarrollo, que son importantes, no lo niego, se ha hecho un desarrollo minucioso de la organización institucional, de métodos, técnicas, programaciones, planificaciones y acciones didácticas. Repito, importantes sin dudas, pero requieren no olvidar y apoyarse en una división más honda, más profunda. En este horizonte cultural, la propuesta elegida por este Congreso es la formación de valores. ¿Qué conjunto de posibilidades nos ofrece este camino elegido? ¿Qué problemas, qué dificultades? En las líneas de acción se habla de la formación de valores, pero ¿cómo se fundamentan? ¿Cómo se entienden en una cultura en que los valores están licuados? En la actualidad, no hay proyectos educativos que nieguen directamente la importancia de los valores, pero ¿cuál es la diferencia específica de la visión cristiana de los valores? Por ello, en este momento me parece oportuno reflexionar y no olvidar
una dimensión insoslayable de la educación cristiana, ir a las raíces de los valores, de los principios que nos orientan, nos acogen y nos nutren. No sospechamos de ellos porque no son mera construcción cultural, no tienen su fundamento último en nosotros, sino en Dios, en el Dios creador del universo y en el Dios revelado en Jesucristo. Esto es un desafío. Tomo como punto de partida un texto de varios años de la escuela católica que dice así: el maestro, preparado en su propia disciplina y dotado de sabiduría cristiana, transmite al alumno el sentido profundo de lo que enseña y lo conduce trascendiendo las palabras al corazón de la verdad total. El maestro, preparado en su propia disciplina, una exigencia de seguridad y actualización pedagógica y didáctica en lo que enseña, contar con los aportes de la psicología con toda su riqueza, tener un conocimiento y valoración del contexto social donde lleva a cabo la acción educativa. Son todas exigencias indispensables, pero me atrevo a decir insuficientes. El educador dotado de sabiduría cristiana, la vida interior se transmite si se cultiva. ¿Qué podemos transmitir si no hemos buscado personalmente ese sentido y no lo hemos encontrado? La sabiduría no puede faltar en la educación. Ella proviene de conocer y contemplar lo real, porque todas las criaturas llevan el sello del Creador. Y al descubrir ese sello se revela, se hace patente su bien y su valor. Promueva preguntas últimas sobre el sentido de lo real y no quedarse solamente en la transmisión de lo fáctico, que reduce el conocimiento a lo meramente positivo. Empobrecemos a nuestros chicos cuando reducimos nuestro encuentro con ellos a razonamientos, combinaciones, cálculos, manejos de aparatos, esquemas, datos eruditos, y no lo ayudamos a cultivar la inteligencia, desplegada como intus legere, capacidad de leer dentro, capacidad de captar la hondura de lo real. La profundidad no es privilegio de nadie. La profundidad no es privilegio de nadie, enseñaba entre nosotros Emilio Comar. Aún en contextos de acentuada necesidad material, la persona tiene esa capacidad de mirar con hondura. Se entiende si se penetra adentro, no si se limita a un mero inventario de los rasgos externos. A lo mejor, quizás, es preciso hacerlo, pero como un primer paso, una primera fase, por ejemplo, de una investigación de laboratorio o historiográfica, pero después es preciso ir más allá de los datos y adentrarse en el sentido. Aún la ciencia, cuando se transmite de esta manera, no es una ciencia fáctica, conformada por un conjunto de frías nociones, sino ciencia sabrosa, y su sabor se origina precisamente en el descubrimiento del sentido profundo de lo real. Ese sentido se encuentra estrechamente unido al valor, es su fundamento. La intelección exige interioridad y cuanto más profundamente se penetra en el sentido de las cosas, más profundamente ello tiene resonancia en el corazón y mejor puede transmitirse. Están estrechamente ligados. ¿Cuál es la última fuente? ¿Cuál es el último origen de ese sentido? Todo lo real natural está constituido entre dos intelectos: el intelecto creador de Dios y el intelecto conocedor del hombre. El hombre, conoce, accede a la naturaleza de las cosas porque ha sido previamente pensada en la creación y las cosas llevan todas tiene ese sello del pensamiento creador. Del mismo modo que toda obra de arte tiene el sello de quien la hizo, del artista que la hizo. Grandes científicos hablan de este sentido. Einstein dijo: no nos maravillamos lo suficiente de la comprensibilidad de la naturaleza. Y si nos preguntamos cuál es su fuente, esa comprensibilidad tiene su origen en la creación. Me parece que esta dimensión debe estar presente en todo educador cristiano para ahondarla y transmitirla. La Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II plantea esta misma línea de reflexión.
La cito: el que con humildad y constancia intenta escrutar los secretos de las cosas es guiado sin saberlo por la mano de Dios, quien al conservar todas las cosas hace que sea lo que son. La inteligencia no se limita a los fenómenos solos, sino que es capaz de llegar con verdadera certeza a la realidad inteligible. Todos pueden oír el lenguaje de las criaturas, en el lenguaje de las criaturas, la voz y la manifestación de Dios. Cuando se lo olvida, la criatura queda en tinieblas. El peligro es que sin quererlo, la educación cristiana quede sin esa luz que debe transmitir. En la Biblia, esa falta de luz o tinieblas tiene un nombre: necedad, que no significa no saber razonar, sino incapacidad de ver lo hondo, de ver lo profundo. No es falta de información o desconocimiento de lo que nos proporcionan los hechos, sino falta de sabiduría. En la cultura positivista, como la que respiramos todos los días, es importante estar alerta en esta situación. El utilitarismo y el practicismo muchas veces vacían todo lo que transmitimos. Repito, la profundidad no es privilegio de nadie. Todo hombre tiene por su naturaleza aptitud para esa profundidad. Tiene capacidad para desarrollar un ámbito de hondura en su corazón, entendido como sede de las vivencias más propias de cada uno, y allí se encuentra el terreno fértil para encarnar los valores. La superficialidad, el no ir a lo profundo de lo real, en cambio, tiene un potencial ateizante que resulta letal. Sin profundidad no hay sabiduría, no hay entusiasmo, no hay participación cordial, no hay acceso a Dios. Esta dimensión, repito, no puede ser olvidada en la educación que brindamos a nuestros chicos. Solo en esta dimensión profunda se descubren los valores y pueden encarnarse. Los valores son cualidades, bienes los llamaban los antiguos. Bien y valor significa lo mismo. El término técnico es axios, que significa valioso, válido, dignos. Y axios viene de un verbo griego aktios, que significa arrastrar, empujar, arrastrar hacia arriba. Los valores están en lo real y rompen nuestra indiferencia, nos sacuden afectivamente, nos llaman con fuerza, poseen una riqueza energética que nos atrae y nos invita a encarnarlos. Sin embargo, hoy se habla mucho de valores. Les decía antes, ¿qué proyecto educativo quiere ignorarlos? Todos los proyectos que leemos hablan de los valores. No siempre hay coincidencia sobre su fundamento o no interesa encontrarlo. De ahí una cierta impotencia para encarnarlos, para vivirlos. Muchas veces se proponen proyectos, programas, metodologías. La encarnación de los valores pareciera ser un estampar valores en el otro, un imprimir desde afuera hacia adentro los valores con técnicas de persuasión. Pero a la larga esto es un camino equivocado. Hace agua. Como mucho se logra un dominio de sí. La encarnación de los valores solo es posible a partir del núcleo más íntimo de la persona, de un profundo encuentro con ellos y del desarrollo de hábitos que no son meras destrezas o adiestramientos, sino cualidades que se van arraigando en la naturaleza y la disponen a vivir cada vez con mayor facilidad ese bien, ese valor. Se trata de una segunda naturaleza, que es el origen de las virtudes. Este es entonces el siguiente gran desafío de la educación cristiana, la encarnación de los valores arraigados en el núcleo más íntimo de la persona, fuente de hábitos y de virtudes. Esta encarnación no se logra con técnicas, métodos ni proyectos, sino con el trabajo silencioso de todos los días. Las técnicas, métodos y proyectos, como los reglamentos y las planificaciones, tienen un carácter medial, son instrumentos, pero no sirven y son extrínsecos si no se dan a partir de un núcleo íntimo de la vida personal, la vida que brota y se desarrolla desde el corazón. La encarnación de los valores es desde la interioridad. Acoger los valores nutre y da energía genuina, ensancha la mirada y dispone a un mayor compromiso con ellos.
Esos valores que es preciso comprender y encarnar en hábitos, en virtudes, se encuentran ya en el orden natural de las cosas creadas por Dios. En cierta medida la inteligencia humana puede conocerlos, pero ese conocimiento se ensancha y se amplía desde la mirada del Evangelio. Esta mirada arroja una nueva luz sobre las cosas, mostrando su sentido más hondo, el sentido que ellas tienen en el plan de salvación. El hombre es visto entonces como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, redimido por Cristo e invitado a participar en la vida divina. Todos y cada uno de los hombres adquieren así una importancia incomparable y están llamados a convivir en el amor. De ese modo, la dignidad de la persona, la esencial igualdad entre ellas, su intrínseca sociabilidad, los derechos y responsabilidades fundamentales, la solidaridad, el compromiso social, son, entre otros valores, que adquieren un nuevo y más profundo significado a los ojos de la fe. Se amplía el horizonte y se enriquece la visión. Este es el horizonte y la visión que propone Aparecida. Y lo cito: los cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo, desde la contemplación de quien nos ha revelado en su misterio la plenitud del cumplimiento de la vocación humana y de su sentido. Necesitamos hacernos discípulos dóciles para aprender de Él en su seguimiento la dignidad y la plenitud de la vida. Y necesitamos al mismo tiempo que nos consuma el celo misionero para llevar al corazón de la cultura de nuestro tiempo aquel sentido unitario y completo de la vida humana que ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación podrán proporcionarle. Es un texto fuerte. Nosotros, educadores, debemos trabajar en esa línea, con confianza, con energía y con la ayuda del Señor. Quisiera terminar con lo siguiente. Un gran autor cristiano dijo que los hombres tenemos la peculiaridad de vivir en el límite del tiempo y de la eternidad, pues esa es nuestra condición, es la condición humana. Una mirada evangélica nos propone la síntesis de ambos, la síntesis del tiempo y la síntesis de la eternidad. Se trata de escrutar nuestro tiempo con sus riquezas, sus grandes riquezas y sus contradicciones, mirando a la vez hacia lo alto, con la convicción de que el Señor nos llama y nos ofrece a todos, y ese es nuestro trabajo, una vida en plenitud. Vivir, transmitir este horizonte y esta visión a nuestros alumnos es nuestra misión. En síntesis, en su horizonte y su visión y en cualquier contexto donde se desarrolle su labor, el educador cristiano debe asumir no pocos desafíos. Ser maestro de la vida interior, ser maestro en la contemplación y la escucha del lenguaje profundo de las cosas, ser maestro en la búsqueda del Señor, ser testimonio en la encarnación de los valores, ser maestro en la transmisión del sentido hondo de lo real, ser maestro en el servicio al hermano y al hermano más necesitado, ser maestro en la consideración de la experiencia de la propia fragilidad y la fragilidad de los demás. Con este horizonte adquieren singular relieve las líneas de acción elegidas por este Congreso, a saber, la promoción de los valores evangélicos como medios transformadores, el cultivo de espacios de participación en las comunidades educativas para vivir los valores y promover vínculos sólidos que ayuden al desarrollo integral de la persona, incluyendo las diversas realidades que hay en nuestra diócesis. Estas propuestas, vividas en el corazón del educador que quiere transmitir la profundidad de lo que enseña, podrán hacerse realidad en los alumnos y plasmarse en nuestras comunidades educativas. Esto es lo que tengo. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buen día. A mí me pidieron, cuando me invitaron a participar de esta mesa, si podía traer un poco la experiencia de la educación no formal y de la tarea que se hace en los centros de Cáritas que trabajan en distintos barrios de nuestra comunidad diocesana. Como les decía Josefa, bueno, yo trabajo especialmente con el tema jóvenes y quería compartir con ustedes la reflexión que nosotros venimos haciendo en esta tarea tan linda y a veces tan dolorosa también de acompañar a los jóvenes en su desarrollo, en su crecimiento, desde estas propuestas que si bien no son de la escolaridad formal, sí son educativas porque buscan el despliegue de la persona en su integralidad, ¿no? Entonces yo estuve mirando un poco el material que se había ido trabajando en las distintas instancias del Congreso en lo que hace a este eje del horizonte y las visiones y del hacia dónde vamos y el qué queremos ser como comunidades educativas, y me parecía que había algunos puntos que habían salido en las propuestas que tenían mucho que ver con el trabajo que nosotros intentamos por lo menos hacer. Yo resaltaba 4. El tema de construir vínculos que promuevan el desarrollo integral de las personas, el tema de desarrollar una mirada más inclusiva hacia cada una de las personas de la comunidad educativa, asumiendo la diversidad familiar y las realidades sociales complejas, el promover valores tales como, y acá se rescataba la solidaridad, el compromiso social y ciudadano, la libertad, la esperanza, el esfuerzo, la escucha, el diálogo, el acompañamiento respetuoso del otro y el cuidado de los equipos, el cuidado de los que cuidan. Y por último, y que esto era una demanda muy fuerte de los adolescentes y de los jóvenes que habían participado de los espacios, era el tema de alcanzar una mayor coherencia y compromiso en la tarea. A mí me llamó la atención cómo los chicos se sentaban en el grupo y decían, no, nosotros... es verdad, a veces no prestamos atención, a veces tal vez contestamos más a un profesor, pero nosotros cuando viene un profesor y transmite su materia con pasión y es responsable con lo que hace y no te tira un trabajo y se va, sino que verdaderamente está disponible para... Bueno, nosotros ahí lo respetamos. Y a mí me parecía significativo eso, ¿no? Como que ellos hacían una diferencia, no daba todo lo mismo como a veces nos parece que a los jóvenes les da todo lo mismo, no, ellos marcaban bien la diferencia. Y bueno, yo quería entonces compartirles un poco la tarea que venimos haciendo y las preguntas y las interrogantes que tenemos en esa tarea a la luz de estos puntos que les mencionaba. Para nosotros el primer trabajo, el punto de partida de nuestra tarea es la construcción del vínculo. Las instituciones en las que estamos no son instituciones en las que el chico venga por obligación, no tiene que venir. Entonces, si el chico cuando viene al centro no se siente contenido, valorado, respetado, no vuelve más. Y ese es como nuestro punto de partida, nuestra base, construir ese encuentro con el chico que se nos presenta y que viene como viene. Son chicos que vienen generalmente, que vienen muy heridos, chicos que viven situaciones de vulneración de derechos, chicos que tal vez han tenido una trayectoria, algunos van a la escuela, otros ya no, han tenido una trayectoria difícil muchas veces en las instituciones formales. A veces han tenido que abandonar la escuela por una cuestión económica, de salir a buscar alguna changa o quedarse al cuidado de los hermanos, o porque, bueno, diferentes situaciones que hacen que asuman algunas responsabilidades siendo todavía muy chicos. Entonces, muchas veces ese vínculo no es un vínculo que fluye armoniosamente y sin tensiones naturalmente, ¿no? Sino que el chico, como cualquier joven, busca transgredir, se enfrenta al adulto, muchas veces no quiere aceptar las pautas del lugar, pero nos parece que en esa tensión es donde nosotros tenemos que ser maestros del encuentro. Vos mencionabas maestros de muchas cosas que tenemos que ser, y nosotros sentimos eso, un poco ser maestros del encuentro en el sentido de... como primer punto, valorar y rescatar a ese chico que se presenta
cómo se presenta, sin poner enseguida categorías morales y empezar a hablar de todo lo que hace mal, sino tratar de conectar con ese ser más hondo de ese chico, con esos valores fundamentales que ya están, porque los chicos tienen claro en lo que no están haciendo bien. Lo que pasa es que muchas veces hay una herida, hay una rebeldía, y entonces si uno no logra atravesar esa careta, esa imagen que nos presentan en un primer momento, podamos perdernos esa posibilidad de conectarnos con la riqueza que también hay. Una vez estuvimos haciendo una como investigación un poco en relación a qué encontraban los chicos, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué busca este chico? Viene a tomar la merienda, pero ¿qué busca? Y entonces les preguntábamos a ellos, pusimos unos papelógrafos en la pared para que anónimamente, si querían o poniendo su nombre, dijeran qué encontraban en la casa de los jóvenes o qué venían a buscar. Y un chico puso, encuentro un espacio de verdad frente a tanta mentira, un lugar donde estar sin caretas. Para nosotros fue muy fuerte eso, ¿no? Cómo brindar esa oportunidad de que el chico vaya construyendo su identidad y vaya narrando quién es desde una visión no sesgada, desde una visión que no mire solo su falta o su carencia o su dificultad, sino que también vea lo que hay de potencialidad en él. Y en esto me parece que hay algunas condiciones para que ese encuentro pueda darse. Y la primera me parece que tiene que ver con el asumir nuestra perplejidad frente a la realidad y especialmente nuestra perplejidad frente al mundo de los adolescentes. No sé si alguno estuvo en la reunión de directivos de febrero, hubo un expositor, Víctor Méndez, que nos hablaba de que estamos en un cambio de época y no solo en una época de fuertes cambios, ¿no? Y me parece que los adolescentes nos manifiestan esto con muchísima fuerza, porque ellos encarnan esa nueva subjetividad y muchas veces nos dejan a nosotros frente a qué hacemos frente a esta problemática nueva, qué hacemos frente a este modo de vincularnos que no conocemos, qué hacemos frente a su modo de vivir la sexualidad, que tal vez es distinto al nuestro. Y entonces me parece que el punto de partida es decir, bueno, la verdad frente a esto no sabemos qué hacer. Y no buscar una solución rápida que nos tranquilice y nos haga bajar nuestra ansiedad, sino animarnos a meternos en esa pregunta y preguntar con ellos y construir esas respuestas con ellos. Una segunda condición me parecía que es aceptar a los chicos como son, un poco lo que decía antes, pero no como un déficit, sino como una potencialidad. Y en esto me acordaba cuando lo pensaba en algo que nos pasó. Nosotros acompañamos a un chico a una comunidad terapéutica, un chico que estaba muy solo, entonces en un momento nos pidió internarse y bueno, y lo acompañamos en ese proceso, en las entrevistas previas y lo acompañamos el día que se internó, ¿no? Y a los 2 o 3 días nos llama el psicólogo y nos dice, mira, el chico está dudando, que quiero que hables con él, tiene ganas de irse, pero aparte lo que nos pasa es que este chico tiene un pensamiento muy concreto, no tiene pensamiento simbólico, es muy impulsivo, no tiene un referente adulto fuerte. Y bueno, me empezó a dar toda una descripción y yo le digo, sí, es así. Bueno, ¿y qué hacemos? Porque este es el chico que tenemos. Si este chico presenta esta adicción que necesita precisamente una internación, es precisamente porque no tuvo todo esto o no pudo desarrollar todo esto. Entonces, le reclamamos al chico lo que no tiene o tratamos de buscar las herramientas nuevas tal vez, porque tal vez la forma que teníamos de abordar la adicción 10 años atrás, bueno, estas herramientas nos resultaban, pero ahora no nos resultan. Pero bueno, es la problemática que tenemos hoy en día. Y me parece que a veces nosotros solemos quedarnos en como esa postura nostálgica de decir, oh, pero a los chicos de ahora no les interesa nada, el grupo que tengo ahora tal cosa. Bueno, estos son los que son. Y estos son los que nos están desafiando hoy en día a encontrar nuestro lugar como maestros. En el encuentro de nuevas pedagogías, también en la charla que dio Silvia Duchaski, ella decía, en algunos momentos tenemos que dejar de ser maestros para seguir siéndolos. En el sentido de muchas veces tenemos que
corrernos un poco de nuestro esquema, de lo que era ser docente, de lo que era acompañar a un chico, de lo que era transmitir determinado contenido o valor, para encontrar nuevas formas, para poder seguir siendo docentes. Y bueno, y la tercera condición me parece que tiene que ver con animarnos a este caminar, tal vez sin recetas, en oscuridad, sin certezas, pero con confianza en que el potencial está, en que una vez que uno le abre un poco la puerta, el joven desarrolla y puede. Nos pasó, por ejemplo, con un chico que venía al centro y que su llegada fue cuando tenía 12, 13 años, que vino la madre y nos dijo: este chico es un bruto, es un burro, en la escuela me dijeron que no lo mande más o que vaya a una escuela especial. Eso es lo que la madre decodificó, no digo que se lo hayan dicho así en la escuela, pero eso es lo que la madre nos transmitía. Así que no sé, a ver si ustedes pueden hacer algo. Entonces, bueno, el chico empezó a venir a computación, después al otro año hizo panadería, al otro año fue... Bueno, cuando llegó a los 18, 19 años, se anotó en una escuela, en una primaria de adultos. Iba con dificultad, pero nosotros veíamos que tenía un montón de capacidades este chico. Y un día viene y nos dice: estoy trabajando en el municipio. Y nosotros no le creímos. Al otro día nos decía: no, organicé un evento con el área de juventud del municipio para no sé cuántas personas. Y nosotros, como era un chico un poco fabulador, decíamos: bueno, está fantaseando. Hasta que un día viene con la tarjetita del subsecretario de Juventud y me dice: llámalo porque quiero una entrevista con vos, porque le conté lo que están haciendo ustedes en la casa del joven. Y yo dije: bueno, ya qué más quiero para creer que esto es así. Y cuando fui al municipio, claro, lo conocía todo el mundo, me presentaba, me llevó por las distintas oficinas, la gente le tenía un cariño bárbaro. Entonces yo decía: bueno, qué necia y qué necios que fuimos, que no creímos que él podía. Entonces, me parece que esto nos pasa muchas veces, que no terminamos de creer que los chicos pueden, y ese no creer se lo transmitimos de alguna manera. Bueno, el otro punto que quería tomar era este de la mirada más inclusiva y de la aceptación de la diversidad. Y acá también le quería traer un ejemplo, porque me parece que a veces en las situaciones concretas se muestra muchas veces nuestras contradicciones. Nosotros creemos un montón de cosas, pero después en la situación concreta nos enfrentamos a las contradicciones que tenemos. Nosotros estábamos armando un encuentro de chicas, decíamos nosotros, con la idea un poco de trabajar el autoconocimiento. No era un encuentro necesariamente que íbamos a trabajar cuestiones de género o de sexualidad, más una cuestión de autoconocimiento, de recorrido de la propia historia. Pero bueno, lo habíamos pensado para las chicas. El día que estábamos saliendo ya había una parte del equipo que ya estaba en el lugar donde íbamos a ir, porque nos íbamos de convivencia, nos quedábamos a dormir, y estamos esperando a los chicos. Y entre todas las chicas viene un chico con su mochilita y nos dice: yo quiero ir. No, pero es un encuentro de chicas. Bueno, pero yo me siento más chica que varón. Y todas las chicas que venían con él decían: sí, señor, déjelo ir, si él está con nosotros todo el tiempo, si nosotros con él no tenemos secretos. Claro, y a nosotros nos dejó totalmente desarmados, porque no nos lo esperábamos, y aunque el chico lo conocíamos y habíamos ido 1000 veces de campamento con él, pero no nos imaginamos que él podía tener este reclamo. Y bueno, más allá de cómo se resolvió la situación, digo, lo que quiero poner de manifiesto es esto: que nosotros, que nos creemos, que aceptamos la diversidad, nos creemos que estamos abiertos a todas las problemáticas y que, bueno, la realidad nos sigue sorprendiendo y nos sigue haciendo repensar nuestros esquemas y nuestras formas de pensamiento y de intervención, ¿no? Y decir, bueno, es necesario que el encuentro sea de chicas separado de varones, no puede ser junto, bueno, animarnos a romper esas categorías que tal vez tenemos muy arraigadas en nosotros mismos. Y que muchas veces me parece que también esta mirada, que a veces puede tener rasgos de superioridad, mirada del otro desde una postura de superioridad, a veces nos pasa que decimos: bueno, ¿y este chico con esta familia qué va a poder? O bueno, por suerte, yo escucho a veces, o tal vez también lo digo yo en algún momento,
bueno, lo que pasa es que los chicos están acá 4 horas y después se van a su casa, como si fueran al ámbito donde los van a, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esta mirada de superioridad, de omnipotencia, de desempoderar al otro. Y me parece que muchas veces también esa mirada lo que esconde es nuestra propia ansiedad, nuestro propio temor, nuestro propio no saber hacer, ¿no? Si yo siento que angustia porque veo al chico mal, lo veo que consume en la esquina, lo veo cada día más flaquito y no sé qué hacer, y en esa angustia termino diciendo, ay, me lo quiero llevar a mi casa, pero es una cuestión desde la propia impotencia que a uno le sale una reacción. Lo que quiero decir es que no es necesariamente condenable, sino que tenemos que hacernos cargo de muchas veces y no mirar tanto o solamente lo que pasa, sino también lo que nos pasa a nosotros con lo que pasa. En el sentido de muchas veces cerrarnos un poco a la realidad, cerrarnos al distinto, poner distancia, tiene que ver también con el sentirnos desbordados o agredidos o cuestionados por esta realidad que no terminamos de poder comprender o de saber cómo intervenir y tal vez cuestiones que no vamos elaborando de lo que nos va pasando frente a ese encuentro con el otro, terminan saliendo en reacciones que nos sorprenden. Digo, ¿por qué le respondí a este chico agresivamente? ¿Qué me pasó? ¿O por qué, no sé, por qué entro al aula y me genera un malestar de solo entrar a este curso? Bueno, me parece que ahí tenemos un volver a nosotros mismos, trabajar con nosotros mismos y ver qué nos está pasando frente a ese grupo, a ese adolescente, a esa situación en particular. Y bueno, por último ya, en relación a la formación en valores, que era otro de los puntos que salió hace unos días en una reunión que había, una persona dijo una frase que me pareció muy significativa y dice, la escuela se nos llenó de contexto. Y a mí me pareció interesante como para pensar esta sensación que a veces tenemos, como que en algún momento me parece que décadas atrás tal vez había una división más clara entre lo público y lo privado, entre lo que se traía a la escuela y lo que no se contaba. No es que no pasara, pero por lo menos no se contaba. Entre lo que sucedía en el barrio y lo que los chicos traían. Ahora esto está como mucho más mezclado y el chico tal vez viene y cuenta lo que estuvo haciendo en la esquina o cuenta cómo es su vivencia de la sexualidad abiertamente o cuenta una situación de su familia con total apertura. Y a uno esto lo hace sentir un poco como a veces sorprendido y a veces sin saber cómo intervenir. Y me parece que a veces también nos sentimos cuestionados en nuestros propios valores, porque el otro de alguna manera me hace preguntar por cómo me paro frente a este valor diferente que me está planteando el otro. Entonces, a mí me parecía que como que el primer valor a defender tiene que ver con la persona humana en sí misma, ¿no? Y me parece que muchas veces como iglesia incluso, en nombre de los valores hemos lastimado a personas. Pero en nombre de los valores, a ver, lo que quiero decir es por no ser capaces de mirar a la persona en situación y de mirar a la persona en su contexto, podemos a veces ser avasallantes o abortar procesos, porque a veces la persona necesita cierto tiempo, necesita pasar por determinada experiencia, necesita tener la posibilidad de equivocarse
para poder después hacer su propio proceso de aprendizaje. Entonces, me parece que si nosotros somos muy rápidos en el poner categorías morales, muy rápido en el decirle al otro lo que tiene que hacer, podemos terminar anulando esa posibilidad de encuentro más genuino con el otro que dé lugar al despliegue de la persona. Hay un cuentito de Anthony de Melo, que no me lo acuerdo muy bien, pero ahora me vino a la mente, que dice que él era como muy cascarrabias y todos le decían que tenía que cambiar, y que tenía que cambiar, y que tenía que cambiar. Y él dice, hasta que en un momento me encontré con un verdadero amigo que me dijo, no hace falta que cambies, yo te quiero así. Y en ese momento cambié. Me parece que a veces nos falta un poco transmitirle eso a los chicos, que no hace falta que hagan nada para ser valiosos, ya son valiosos. Y eso es lo que a ellos les va a permitir sentir que vale la pena ser distintos. Y nos pasa a veces, a veces tenemos esta experiencia concreta con los chicos, porque tal vez viene un chico y te dice, no, hice esto por usted. Y uno le dice, no lo tenés que hacer por mí, lo tenés que hacer por vos. Pero a mí me parece que en esto ellos, ¿qué te están diciendo? Como sé que a usted le importo y que a usted le importa que yo, no sé, haya ido a consultar por la temática, no sé, de las adicciones, como sé que a usted le importa porque yo le importo, vengo y se lo cuento. Y en la misma charla que les decía antes del foro de nuevas pedagogías que se dio en el marco de este congreso, Silvia Duchaski también decía otra cosa que a mí me llamó la atención y me dejó pensando. Ella decía, la diferencia entre moral y ética, acá los filósofos tal vez me dicen que no están así, pero bueno, yo les cuento lo que ella dijo o lo que yo entendí que me pareció interesante. Ella decía, la moral sabe lo que está bien y lo que está mal, pero la ética analiza qué es lo bueno para esta persona concreta en esta situación concreta. Y a mí me pareció que era interesante como para pensarlo, digamos, desde dónde intervenimos a veces. Bueno, y ya para cerrar, pensaba que también al momento de pensar en la formación en valores, un primer interrogante que nos tenemos que hacer a nosotros mismos es ¿qué valores estamos encarnando nosotros como institución? Porque a mí me parece que muchas veces más que lo que se dice, lo que reciben los jóvenes es lo que nosotros hacemos. Y me parece que hasta en la forma en que se organiza el espacio físico en el aula, nosotros estamos hablando de valores. El otro día en una reunión de padres, de mis chicos, discutían si era mejor que los chicos siguieran de segundo, siguieran trabajando en grupitos de a 6 chicos o que estuvieran en fila uno adelante del otro. Yo decía, bueno, acá se están discutiendo valores. Porque acá se está discutiendo cómo concebimos el conocimiento, cómo pensamos que tiene que ser la relación entre pares, y si pensamos en la construcción colectiva del conocimiento o pensamos privilegiar la relación del alumno con el docente. Bueno, hay un montón de cuestiones que se están jugando en esa decisión de cómo ubicamos las sillas en el aula. Y me parece que esto se da continuamente en un montón de situaciones cotidianas, desde cómo recibimos a los chicos, desde el vínculo que les proponemos, desde el trato que tenemos con ellos, desde los temas que elegimos hablar y los temas que elegimos no hablar. Entonces, me parece que eso, que como instituciones que queremos educar desde una perspectiva cristiana, tenemos que preguntarnos qué valores estamos encarnando. Cuando leía los valores, ¿no?, que estábamos proponiendo, nosotros hablábamos de la solidaridad, hablábamos de la mirada inclusiva, de la mirada abierta a la diferencia. Y yo pensaba, por ejemplo, que una pregunta que nos debemos es, en esta realidad que es tan heterogénea y en esta realidad diocesana que es tan desigual, ¿cómo tendemos puentes de solidaridad
entre las distintas instituciones y entre las distintas comunidades, porque nosotros podemos tratar de formar a los chicos en la solidaridad, pero si nosotros como instituciones y como diócesis no somos capaces de acercar estas realidades tan desiguales y de generar puentes entre ellas, difícilmente vamos a estar transmitiendo una mirada de compromiso con el otro. Y así podemos hacernos un montón de preguntas frente a cada uno de los valores, ¿no? Si nosotros no nos animamos a confiar en el otro, a dejarnos sorprender por él, a esperar sus procesos, bueno, difícilmente vamos a enseñar el respeto, difícilmente vamos a enseñar la libertad. Entonces, bueno, eso. Y bueno, para cerrar les dejo una frase de Galeano que me gusta y me parece que puede hablar de lo que hacemos. Dice, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Nada más. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por escucharme. Algunas aclaraciones de esta exposición. Cuando me convocaron para este panel, que me sorprendió y la verdad que me alegró mucho, me pidieron que hiciera un aporte desde la visión social, desde el compromiso político, desde el compromiso ciudadano. Exactamente me dijo Josefa, formar al ciudadano desde el colegio, cómo trabajar en el colegio para formar al ciudadano. Y lo primero que me acordé fue que un texto clave, ¿no? Un tema clave de los que estudiamos filosofía es la paideia griega, que los griegos antiguamente ya formaban para el ciudadano, formaban ciudadanos. Por lo tanto, y como el aspecto ya filosófico lo encaró también Guadalupe, voy a empezar por la conclusión, por mi conclusión. Y quisiera aclarar que hablo a lo largo de esta exposición en primera persona del plural, pero no porque me crea un rey, ¿no es cierto?, nos el rey, sino por una cuestión de solidaridad en lo bueno y en lo no tan bueno a veces. Y que soy algo políticamente incorrecto, entonces también pido disculpas, porque los aspectos teóricos quisiera plantearlos desde las anécdotas y las vivencias reales de más de 50 años ya de enfrentar estos temas. En primer lugar, la idea es preguntarse qué hacemos con los valores, o sea, qué verbos aplicamos a los valores. Es lo que a mí me ha dado vueltas en la cabeza desde hace muchos años. Los valores no se enseñan, eso quedó bien claro en las dos exposiciones anteriores. ¿Qué se hace con los valores? El valor en realidad es algo que se descubre, es algo que se protege y algo que se realiza. Shakespeare, en una de sus tragedias, Enrique III, una de las históricas, le hace decir al rey que está perdiendo la batalla y le han matado al caballo, grita, mi reino por un caballo, ¿no? Una frase que conocemos, después decimos, mi reino por lo que sea, ¿no? ¿Qué hace que en ese momento el rey descubra el valor de un caballo? El caballo tiene valores, son objetivos, están en la cosa, están en ese bien. Solo que hay momentos en que los descubrimos y se nos hacen más valiosas esas cosas, esos bienes,
y hay veces en que no los descubrimos. Entonces, uno de los primeros desafíos, me parece que como educadores o maestros en el sentido amplio en que ya se habló, padres o docentes o directivos tenemos, es ayudar a nuestros alumnos a descubrir los valores. Mostrarles que en esto, en esta acción, en esta cosa, hay un valor escondido. Pero el valor también tiene que ser protegido, tiene que ser defendido. Muchas veces los valores son ocultados. Ningún proyecto educativo niega los valores, hemos escuchado. Pero sí se los escamotea. Como los magos, ¿no? Los hacemos desaparecer. Como por ejemplo la enseñanza de la filosofía en las escuelas. Durante años he enseñado filosofía como extracurricular. Entonces a los valores hay que defenderlos, hay que protegerlos. El valor de la vida, desde el primer momento en que hay vida, se la debe proteger para que esa vida llegue a término. Y una madre malnutrida no puede proteger esa vida. Y por último, a mi modo de entender, los valores se realizan. Sabemos, teóricamente, en abstracto, que hay valores. El valor hay que realizarlo, hay que llevarlo a la práctica, se tiene que convertir en algo concreto. Y para eso tenemos que ser creativos, hoy tal vez más que nunca, para realizar esos valores. Entonces, quisiera hacer algunas también consideraciones con respecto al tema de los horizontes y visiones. A mí me gusta empezar mis clases de filosofía explicando lo que significa etimológicamente el hombre, antropos, ¿no? Según la etimología de los griegos, es el que puede mirar al horizonte. El antropos es el que mira al horizonte. Es decir, a diferencia del animal, que mira su entorno inmediato, acá alrededor, para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? De vida, de reproducción, de alimentación, de protección, el hombre es el que se para en dos pies para mirar más lejos, ampliar los horizontes. Y por último, como esta consideración, antes de entrar de lleno en este tema, y tiene que ver con lo que dije recién de descubrir los valores. Cuando me presentaron dijeron que yo me dedicaba a trabajar en sectores carenciados. Actualmente es de manera indirecta, y la verdad que es una cuestión de supervivencia. Tengo que dedicarme a trabajar muchas horas de mi vida que no me permiten hacer esto ahora, y lo hago indirectamente. Cuando yo tenía 8 años, mi padre, que trabajaba en una organización, lo que hoy llamaríamos una organización no gubernamental, Emaús, que todavía existe, su tarea administrativa implicaba ir a los planes, a donde se estaban haciendo en barrios carenciados los planes de vivienda. Y muchas veces lo tenía que hacer sábados y domingos. Entonces mi padre, que no había estudiado filosofía de los valores ni nada de eso, nos llevaba a mi hermano y a mí al barrio carenciado. La palabra villa estaba totalmente prohibida en mi casa. Nos llevaba al barrio carenciado y mi hermano y yo jugábamos en la zanja, al lado de la zanja, con los chicos del barrio, mientras mi papá hacía sus cuestiones de trabajo. Y más de una vez hemos cenado, con mi mamá también, los 4, de tal manera que después en mi vida, cuando por cierta obligación y como práctica iba a trabajar a sectores carenciados, mientras que para muchos de mis compañeros era un descubrimiento, era una aventura, para mí no tenía ningún secreto la villa. Y esto no lo digo por pedantería, esto lo digo porque mi papá me enseñó a descubrir creativamente
esos valores. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No creo que haya mucho más secretos. Me centré para el tema del ciudadano en 2 documentos, y esos 2 documentos me llevaron a otros 2. Uno, el del Episcopado Argentino hacia un bicentenario, documento de la Conferencia Episcopal de noviembre del 2008, y plantean como horizonte en justicia y solidaridad 2010-2016. Es decir, esos 6 años del bicentenario, y nosotros estamos transitándolos, un poco más de la mitad, y nos quedan 2 años. Ayer, mientras redondeaba esto, escuchaba las noticias donde anunciaron que el Papa va a venir a la Argentina en julio del 2016 para esta clausura del bicentenario. O sea que tenemos una oportunidad de presentarle a la Iglesia Universal algo de este trabajo. Y de este documento quisiera volver a destacar los valores que ya conocemos y que a la larga, a medida que crecemos, que nos vamos haciendo viejos, nos damos cuenta que estos valores fundantes también que decía Guadalupe, son 4 o 5, no más, y sobre ellos se fundan todos los demás. En nuestra cultura prevalecen valores fundamentales como la fe, la amistad, el amor por la vida, la búsqueda del respeto a la dignidad del varón y la mujer, lo que vos decías también de esa dignidad. El espíritu de libertad, solidaridad, por la justicia, ese ingenio popular que no baja los brazos para resolver solidariamente las situaciones duras de la vida cotidiana, ingenio, creatividad. Los argentinos tenemos muchos defectos, pero creatividad no nos falta. Estos valores, termina esta parte del documento, tienen su origen en Dios y son fundamentos sólidos y verdaderos sobre los cuales podemos avanzar hacia un nuevo proyecto de nación que haga posible un justo y solidario desarrollo de la Argentina. Son estos valores los fundantes del proyecto de nación. El otro documento que para mí fue fundamental en mi vida es Iglesia y Comunidad Nacional, de 1981, 33 años tiene. Yo en esos momentos estaba, cuando lo descubrí, en el año 82, en una situación muy, diría muy bisagra en mi vida. Era un año de muchas opciones. Y en clase de filosofía social tuvimos que leer este documento y hacer un trabajo bastante exhaustivo. Y a mí yo diría que me enamoró este documento, tanto que después, por ciertas indicaciones y sugerencias, hice mi tesis, encaré todas mis investigaciones en filosofía política, más concretamente en la conformación de la comunidad política. Y corría ese año 82, para los que conocen la época, estábamos en plena dictadura, en plena época de desapariciones, tal vez ya con compañeros de curso que no los vimos nunca más, que no supimos nunca más dónde estaban. Malvinas. A mí la situación de Malvinas, la guerra de Malvinas, fue algo totalmente... me dio un giro copernicano en mi vida, esa es la realidad, ¿no? Y disculpen que sea tan íntimo, privado en esto, ¿no? Pero cuando hablamos de valores tenemos que hacerlo. Que le dije en ese momento a mi director espiritual, a mi confesor, ¿qué hago yo sentado cómodamente, estudiando en un seminario, yendo a clase, teniendo todas las comodidades, cuando en el barrio carenciado al que yo iba a trabajar, tenía familias con hijos movilizados, tenía chicos de catequesis, con hermanos mayores movilizados al sur? Y en mi ingenuidad, en mi locura, le propuse a este director espiritual y confesor, que además era el rector del seminario, irme al sur, irme como voluntario al sur. Ingenuo porque no tenía la menor
formación, no tenía la menor, o sea, como soldado tampoco podía ir porque no tenía la menor instrucción, ¿no? Y entonces me hizo reflexionar si tal vez mi compromiso con la patria no iba por otro lado. En ese momento esa persona se llamaba Jorge Bergoglio. Hoy creo que se cambió el nombre, ¿no? Me parece. Y fue el momento en que nació mi vocación docente, que pensábamos que a través de la educación, porque creemos en la educación, con fe en la educación, como terminaba el video, en la educación tenemos tal vez la mayor oportunidad de formar ciudadanos. Pero no podemos formar ciudadanos si no formamos hombres, varones y mujeres. El ciudadano es un accesorio. La vocación al matrimonio, la vocación religiosa, la vocación de servicio están fundados en la concepción de hombre, varón o mujer que queremos ser. ¿Cuáles son los 4 pilares que Iglesia y Comunidad Nacional en ese momento de la patria ponen como los valores básicos para fundar el nuevo proyecto? Verdad, justicia, libertad y amor. Verdad, justicia, libertad y amor. Solo se edifica, dice el nuevo proyecto y la reconciliación nacional, etcétera, sobre la verdad, la justicia y la libertad, impregnadas en la misericordia y en el amor. No creo que haya mucho más que estos 4 valores fundantes, pero es mi opinión, por favor. Verdad. ¿Esto de dónde está tomado, Iglesia y Comunidad Nacional? Pues yo digo que los 2 documentos me llevaron a otros 2. A la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII. Qué mejor momento que ahora en su reciente canonización volver a Juan XXIII. Y acá recuerdo la imagen de mis pocos años, 10 años creo, o menos, 9, viendo a mi mamá, escuchando la radio, llorando desconsoladamente, y le pregunté, ¿qué pasó? Se acaba de morir Juan XXIII. Y yo dije, ajá, ¿quién? Y ahí mi mamá me contó, por eso hablo de la transmisión de los valores, cómo los transmitimos, ¿no? Lo que había significado ese Papa. Después estudiando, claro, aprendí lo que había significado Pacem in Terris, lo que había significado el concilio y tantos documentos que vinieron junto con ellos. Entonces, el primer valor es el de la verdad. Y habla el documento de Iglesia y Comunidad Nacional, dice, la verdad sobre la República no es solo un objeto propuesto a la inteligencia, sino sobre todo ofrecido a la voluntad de los ciudadanos para ser realizado. Por eso digo que los valores se realizan. No basta tener una inteligencia clara para hacer una república. Hay que contar con una voluntad sincera de todos y cada uno, con un amor inconmovible por la verdad. Y habla de la mentira, las mentiras que se viven. El documento lo dice exactamente. Voy a contar una anécdota políticamente incorrecta. Esto sucedió en algún colegio católico, tal vez de nuestra diócesis o tal vez no. 7:25 de la mañana, intentar bajar de un colectivo o acercarse, autos estacionados en doble y triple fila, papás que bajan. Perdón, es una fantasía mía tal vez, ¿no?, que podría iluminar. Y un diálogo que tuve una vez con un papá, digo, pero fíjate dónde estacionaste. Bueno, capo, es 1 minuto nada más. Digo, sí, 1 minuto multiplicado por tantas familias. Bueno, ¿qué te importa al final de todo? Y ahí
la verdad que me salió mi gallegada y le dije, ¿sabes qué pasa? Acá adentro intentamos formar en valores a tus hijos. Entonces, ¿cuáles son las mentiras que nosotros también vivimos? Cuando estamos con el celular, estoy a 2 cuadras, quédate tranquilo que ya llego. Y todavía no hemos salido de casa. O como docentes, como decías vos también, sacamos para dar clase una hoja amarillenta que hace años que no revisamos. ¿Cuántas de esas, si no queremos llamarlos mentiras, digamos incoherencias, esas faltas de veracidad, y pretendemos que nuestros alumnos se formen en la verdad? Hay muchas mentiras de los políticos, de los economistas, de los gobernantes, pero también hay muchas mentiras nuestras, o esas incoherencias nuestras. Con respecto de la justicia, me limito por una cuestión de tiempo. Termina diciendo que la justicia a la cual se apunta es el derecho a ser. El derecho a ser un integrante activo de la comunidad nacional. Es ineludible partir de la búsqueda siempre renovada de una auténtica concepción de hombre. Volvemos a lo mismo, en la antropología. Y creo que ha sido insuperable el documento de Puebla cuando nos habla de las visiones del hombre. La libertad. La libertad nos dice que el hombre es dueño y responsable de sí mismo, de su actividad y de su destino. No es arbitrio ni capricho, sino capacidad de autodeterminación. Por la libertad el hombre crea todo tipo de relaciones. Por la libertad el hombre emprende todo tipo de actividades. Decía Guadalupe II, qué difícil que nos resulta dar el empoderamiento. Qué difícil nos resulta perder el poder y el control. Vuelvo a las anécdotas de hace pocas semanas. En mi materia de proyectos organizacionales, con sexto de economía, tenían que hacer un trabajo. Y les propuse además, un desayuno de trabajo. Tenían que hacer 2 cosas. Una era un microemprendimiento. La única limitación que hubo para el microemprendimiento fue que fuera legal, porque en broma algunos habían dicho cultivar no sé qué tipo de plantas, era en broma y lo permitimos el chiste. Tenía que ser legal y medianamente realizable, coherente. Y después se hizo también un trabajo que era un desayuno de trabajo. Y vinieron vestidos como si fueran empresarios. Las chicas, no es un comentario sexista, por favor, están más acostumbradas a arreglarse y a venir bien vestidas. Los varones somos por ahí más dejados, o más, el adolescente más desarrapado. Algunos se ríen cuando estoy diciendo esto. Y vinieron bien vestidos. Y el comentario, o lo gracioso, fue que esto era 7:35 de la mañana, empezaba la materia, ¿no? Tuvimos el desayuno de trabajo. A la 1, a las 2:20, cuando se estaban yendo, algunos estaban todavía con el saco y la corbata. Y el comentario era que habían descubierto lo bien que se sentían así vestidos. No para todos los días, obviamente. Entonces, eso es ayudarlos a descubrir un valor. Y al mismo tiempo, darles libertad. Cuando hicimos la evaluación de la experiencia del microemprendimiento y de esto, dijeron, nos permitiste hacer cualquier tipo de emprendimiento. Desde un vivero bar, acá está una alumna que lo hizo, hasta un skate park, que yo ni sabía lo que era. Eso es perder un poco el control. Confieso, porque acá también está mi directivo jerárquico, que lo hice con miedo también eso, ¿no? Es un sano temor, uno pierde ese control absoluto sobre la clase. Y finalmente, el último pilar es el del amor, la solidaridad, la misericordia y el perdón. 4 palabras tan usadas, por lo menos 3 de ellas,
y que en gran cantidad han perdido el sentido. A mis alumnos les prohíbo conductistamente que me digan perdón, sorry, perdón. Porque es una palabra vacía de sentido, vaciada del sentido. El perdón implica un cambio de actitud, una voluntad de resarcimiento, una voluntad de compensación por el daño causado. Por lo tanto, tiene que ver con la justicia también. Y el verdadero perdón significa también aceptar al otro tal como es. Debemos pedirle perdón a ese alumno que no incluíamos, al que no le permitimos desarrollar sus potencialidades, como recalcabas tanto vos, ¿no es cierto? Y dice el documento que es en la familia donde los hombres se inspiran. Por eso quise contar 2 anécdotas de mi familia. Es en la familia donde deben inspirarse los hombres que quieren hacer de la Argentina una auténtica democracia. Y la Iglesia nos dice que debemos apuntar muy alto. Jesús propuso en su hora un modelo utópico. Si no proponemos cosas altas, seguimos con lo que en algún momento decía San Pablo. Cuando era niño tomaba leche, me alimentaba como un niño, pero ahora quiero el alimento de adulto. Si a los niños y a los jóvenes los seguimos tratando como niños y no les proponemos cosas grandes, no van a descubrir valores. Y en esto último cito finalmente al Papa Juan Pablo II, también canonizado ahora, ¿no es cierto?, el mismo día que Juan XXIII. El mundo de los hombres puede hacerse cada vez más humano solamente si en todas las relaciones recíprocas que plasman su rostro moral introducimos el momento del perdón, tan esencial al Evangelio, de dives in misericordia. Y para ser puntual en el último minuto que me queda, quisiera señalar por qué nos resulta tan difícil, al menos a los argentinos, cumplir las normas, cumplir las leyes. Desde las leyes nacionales hasta las ordenanzas municipales sobre el estacionamiento o el uso del celular, o para los docentes la norma de entrar a clase a horario. El valor, dije, se descubre, se protege, se realiza. Y la ley, la norma en cualquier dimensión, tiene sentido en cuanto que hay un valor para proteger o para realizar. Cuando a un hijo le decimos, esto es así porque te lo digo y se acabó, no le estamos mostrando qué valor queremos proteger. Cuando le decimos, vos vas a estar de vuelta a esta hora, le tenemos que explicitar por qué. Hay un valor, el de su seguridad, el de su salud, que queremos proteger. La norma se ha separado del valor que le dio origen. El valor quedó demasiado olvidado o implícito detrás de la norma. Es necesario rescatar y explicitar esta relación para revertir la anomia en nuestra sociedad civil, en nuestra sociedad política, tal vez en nuestras instituciones y en nuestras familias. Desde la perspectiva del compromiso ciudadano, considero que nuestro desafío actual como educadores, padres o maestros, nuestro desafío es ayudar a los alumnos a descubrir el valor de vivir juntos bien, construyendo nuestra patria, a proponerles modos creativos de manifestar el amor por nuestros compatriotas y por el suelo que habitamos, y animarlos a ser valientes para obrar con veracidad y justicia en toda acción de convivencia. Gracias. La pregunta es esta. ¿Es válido como ejemplo de vivir los valores que los alumnos perciban la búsqueda, duda del docente?
yo creo que, digamos, es veraz, vean los alumnos la duda, es veraz. Y sin veracidad no se pueden transmitir los valores. Si los valores los transmitimos apodícticamente, sin explicar por qué, mostrándolos, no sirven. Entonces, yo creo que digamos, la búsqueda, el interrogante siempre tiene que estar, pero también con la certeza propia, porque uno los ha buscado antes de que se pueden encontrar, porque la duda centrada como duda y nada más, ahí me parece que está el problema. Entonces, me parece que siempre hay, digamos, interrogantes en el corazón del hombre, ¿no? Pero nosotros tenemos, digamos, hemos hecho ese recorrido de la búsqueda de los valores, digamos, en el orden natural. Tenemos además una composición religiosa, cristiana de la vida. Me parece que entonces podemos transmitir, pero me parece que es serio también decirles que uno, digamos, hay aspectos de interrogantes, de dudas, pero no una duda sistemática que sospecha y que no deja ver la mirada última. Es prudencial, es delicado, pero me parece que sí. Si digo que las cosas son así y no explico por qué y no ayudo a pensar, me parece que no sirve. No sé si la contesté. Guadalupe, Sí. Guadalupe 2, como bautizó. ¿Cómo lograr que docentes no entrenados en la educación no formal generen ese vínculo que se necesita para llegar al chico? Y a mí me parece, a ver, que siempre hay algún aprendizaje si uno cree en eso y tiene ganas de aprender. Me parece que el primer punto siempre es un trabajo personal, en el sentido que uno tiene que querer encontrarse con el otro, y en ese encuentro con el otro yo también me expongo, yo también me veo transformado si yo me abro verdaderamente al otro. Entonces, me parece que a veces hay una defensa de uno mismo en ese no generar el vínculo, porque si genero el vínculo a mí también me pasan cosas. Entonces, me parece que no se trata tanto de una formación teórica, sino que se trata de la decisión de hacer ese proceso personal, de encontrarse con el propio límite, con la propia sombra, con la propia duda, pero no en el sentido de no sé qué quiero, sino encontrarse con la propia vulnerabilidad, y desde esa vulnerabilidad poder decir, poder encontrarme con la vulnerabilidad del otro. Si yo no asumo en mi propia condición de ser vulnerable, difícilmente me pueda encontrar con ese otro desde esa actitud. Entonces me parece que no es tanto una formación a conseguir estudiando, sino más algo que se consigue en la práctica, pero desde esa actitud. Y constantemente el chico te hace crecer, y constantemente en ese vínculo de reciprocidad los dos nos vamos transformando. No sé tampoco si se contesta, pero tal vez lo que sí permite el espacio no formal es que no hay tan... a ver, yo no tengo un currículum que me está corriendo y que me hace que puedo tener más libertad para pensar, puedo tener más libertad para crear formas distintas dentro de la institución. Pero también me parece que a veces la escuela nos lo permite si nosotros nos lo tomamos, esa libertad. A nosotros nos pasa con los profesores de formación profesional, que dentro del centro hay formaciones de profesores, y ellos tienen la exigencia de sus directivos de formación profesional. Pero bueno, es un trabajo continuo, de trabajo en equipo, de decir, bueno, ¿y por qué no esto? No, pero no se puede. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no le buscamos la forma? ¿Y por qué no nos animamos? Porque tal vez, si uno se anima, encuentra la forma. Bueno, ahora es una pregunta para Gustavo. ¿Qué es importante a la hora de pensar itinerarios en la formación del ciudadano? Todo. Creo que
resumo lo que dije antes. En primer lugar, una palabra que no mencioné antes fue con la que el padre Guillermo abrió el encuentro, que es el entusiasmo. Pero en primer lugar, nuestro entusiasmo como adultos para generar entusiasmo en los demás. El valor es mostrar que algo vale la pena. Entonces vale la pena trabajar. Yo soy docente también en el Poveda a la noche, en el Instituto de Formación Docente. Y si nosotros les transmitimos todas las penurias del docente, empezando por las paritarias y terminando en las paritarias, y no los vamos a entusiasmar. Entonces también mostrar que el compromiso ciudadano es múltiple, desde el partidismo político, desde la actividad política, hasta el compromiso pequeño, como también mencionaron antes, no me acuerdo cuál de las dos Guadalupe, no es cierto, pero fue ese pequeño acto concreto que yo puedo hacer hoy. Esa alfabetización que yo hice en un barrio de San Isidro con 10 personas, o ese chico que ustedes ayudaron y en el cual confiaron, es un aporte que hacemos. Entonces, lo primero es el entusiasmo. Y en segundo lugar, vuelvo a esos 4 valores de los cuales hablaba Iglesia y Comunidad Nacional, Pacem in Terris, Dives sin Misericordia y tantos otros documentos, ¿no? La verdad. Construimos sobre la verdad. Buscamos la justicia en cada hecho, en cada decisión que tomamos. La libertad y ese desempoderamiento, que hay otra pregunta también sobre esto, es decir, bueno, ese desempoderamiento es animarnos a otorgar libertad para que después vean que son responsables de su patria y de su destino. Y todo eso impregnado por la misericordia, por el amor y ese aspecto tan fundamental del amor que es la misericordia, ¿no? ¿Cómo imagina que podría darse el proceso de revisión de los fundamentos y las prácticas institucionales para que su fundamento sea claramente los valores evangélicos, de modo que el anuncio pueda ser claro y coherente? Casi se necesita un tratado, ¿no? Para corresponder. Yo a lo que apuntaba, en lo que compartí con ustedes, es que el proyecto institucional y la institución educativa no puede reducirse a una gran organización solamente, sino que, digamos, tiene que ir siempre a buscar como los fundamentos de la cosmovisión que está presente, y en el caso de nuestros colegios es el fundamento de una visión cristiana del hombre y de la vida. Uno puede tener una gran organización institucional donde la gestión esté muy ajustada, porque seamos honestos que en los últimos años, me atrevería a decir, o 15, 20 años, hemos trabajado muchísimo en la línea de la gestión, ¿o no? Digamos, todo lo que hace 40 años, cuando yo empecé a ser maestra, no nos exigían la cantidad de cosas que ahora tenemos que hacer, en papeles, proyectos, esto, lo demás allá. Pero muchas veces el proyecto institucional, si queda en una declaración, entre comillas, en un enunciado de grandes cosas, pero no se vivió y no se buscó el fundamento de eso, que es una cosmovisión del hombre, de la vida, de la felicidad del hombre, y además que se fundamenta en los valores cristianos que nosotros creemos, ¿no es cierto? Y que la tradición de la Iglesia, gracias a Dios, nos va dando, me parece que es, digamos, hace agua. Mi experiencia y mi sensación es que a veces armamos con un razonamiento un gran esqueleto educativo, pero cuando vamos como a buscar las raíces, los fundamentos, a lo mejor están escritos, pero mi pregunta es, ¿los vivimos, los buscamos profundamente, transmitimos a nuestros chicos esto que les quise, que yo lo busco también? No es una receta, es una búsqueda, pero una certeza de que se va a encontrar. No sé si respondo.
Ahora, para Guadalupe Sonego. Dos. ¿No cree que son los valores transmitidos por los adultos los que dan oportunidades a los niños y adolescentes? Sí, yo no es que no crea que los adultos no tenemos que transmitir valores. Yo lo que creo es que los transmitimos encarnados, que no los transmitimos desde el discurso, sino desde la vida. Y que también no solo tenemos que transmitir lo nuestro, sino también tratar de ayudar a que surja desde el chico o emerja, porque ya está el valor que él ya tiene en sí mismo, que la búsqueda de los valores está intrínseca en cada uno de nosotros. Entonces hay algo que despertar más que algo que poner desde afuera. Pero no es que crea que los adultos no tenemos nada que hacer, sí, al revés, tenemos mucho que hacer. Me disculpan si comparto con ustedes esto. Bueno, muchísimas alumnas y exalumnos tuve a lo largo de mi vida. Una vez me encontré con una persona, una señora que me dijo, yo no me acordaba que había sido mi alumna, y me dijo, vos a mí me dejaste esto, me dijiste esto en otra ocasión. Y yo, la verdad, y te agradezco tanto. Bueno, un panegírico, entre comillas. Una vez me encontré con una que me dijo, yo siempre dije, qué bien moviste las manos vos en la clase de filosofía. Eso fue lo que te dejé, ese valor te transmití. La verdad que no me lo olvido nunca, para ser humilde. Lo único que te transmití fue eso, le dije yo. Me quedé petrificada conmigo misma. Entonces, no sirve si no ven en nosotros lo que nos enseña Guadalupe. Gustavo, ¿cuáles pueden ser las grandes propuestas o cómo se motiva a los alumnos a que apunten alto? Creo que las grandes propuestas tienen que ser pequeñas y concretas. El ejercicio de la libertad, como mencioné antes, en un trabajo práctico, que incluso cuando yo mencioné la materia, alguno de los alumnos acá presentes hizo un gesto, se ve que no le gusta mucho la materia, no le va muy bien, no sé. Hay materias que podemos dar que pueden ser más desafiantes o menos desafiantes, más o menos aburridas para un joven, para un adolescente, pero me parece que las propuestas tienen que ser también paulatinas, y esto yo no soy papá, los que son padres lo saben mucho mejor que yo. El paso durísimo de dejar que tu hijo vaya al colegio solo o vuelva solo del colegio es un paso muy grande, más en tiempos de inseguridad y todo. Queremos seguir protegiéndolos y les tenemos que dar, y no es una propuesta tan grande. Bueno, vas a ir al colegio solo, te llevo pero volvés solo. Y eso los va afirmando. Los que son del área de la psicología, esto lo saben mucho mejor que yo, cómo se va plasmando la personalidad, cómo se va gestando esa estructura de la personalidad. Y no son grandes pasos. No podemos pensar en darle responsabilidad a un chico de 17 años o de 15 si no le hemos dado pequeñas responsabilidades, a lo mejor desde que tenía 7 u 8. Una de las cosas que yo más valoro también en mis padres, y lo hablábamos el otro día con mi hermano porque ahora mi sobrino pasa del primario al secundario, elección del colegio, mis padres nos permitieron elegir el colegio al que queríamos ir. Los dos, tanto mi hermano como yo, en determinado momento y por distintas circunstancias, cambiamos de colegio. Y mi padre escuchó nuestras razones, mi padre y mi madre escucharon nuestras razones, les parecieron válidas y nos acompañaron a buscar nuevas instituciones. Entonces, me parece que las grandes propuestas para pensar alto empiezan también por esas pequeñas. Y a mí me parece que si nosotros le preguntamos
a nuestros alumnos cuáles son sus capacidades, propongámosle esa capacidad, términos matemáticos, discúlpenme, n más 1. Esa capacidad y un poquito más. Como yo ahora estoy en el área también de gestión, dando materias, el análisis FODA para mí es ineludible. Y les hago hacerlo, igual no lo compartimos, compartimos el análisis FODA de una empresa. El análisis FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, háganlo personal. Y no lo vamos a compartir, es de ustedes. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Y se empiezan a dar cuenta, y lo seguimos trabajando a lo largo de todo el año. Bueno, te diste cuenta de algo más, hiciste esta simulación, pudiste hacer este trabajo, anotá como fortaleza esto. Descubriste algo a lo que no te animabas, anotalo como debilidad. ¿Qué te propones? El año pasado, los de quinto, ahora en sexto, un alumno me dijo, ¿qué sería para vos un desafío? Le dije, para desarrollar una fortaleza. 2 cosas me dijo. Aprender un nuevo idioma y hacer un deporte en el cual no tengo ningún tipo de experiencia. Dije, bueno, hacerlo en las vacaciones. Le está proponiendo que haga algo más, que salga lo que llamamos la zona de confort, ¿no? Ese es el proceso. Sacarlos de su zona de confort. Pero acuérdense que entre la zona de confort y la zona de desarrollo, la zona ideal, hay una zona de desarrollo próximo, para hablar en términos más específicos. Entonces lo sacamos un pasito por vez, que su zona de confort se amplíe 1 metro, en todo caso. Bueno, para Guadalupe, ¿qué hacer con alguien que no tiene valores? Así Para de mí, sencilla. todos tienen, solamente como personas, solamente hay una dignidad y un valor enorme como persona. No puede ser, digamos, toda persona tiene un valor inconmensurable. Entonces, otra cosa es que por diferentes circunstancias esa persona no haya podido ver ningún bien, ningún valor, pero aún así, digamos, hay un valor personal que para mí todo chico, todo joven, todo hombre que tengo delante lo tiene. Entonces, esa afirmación no es real. Que esa persona no haya descubierto los valores, bueno, ahí estará nuestro trabajo de acompañarla, de mostrárselos, de saber que existen, de todo un camino difícil, pero que es como si ustedes me dijeran un círculo cuadrado. No lo puedo pensar, porque para mí, en la visión de una cosmovisión cristiana, hay un valor inconmensurable en cada hombre. No puedo pensar eso. Perdón, ahora sí me meto. Otra anécdota. Hace muchos años también vivía en Córdoba, trabajaba en la universidad, y cuando iba para la universidad, caminando a 2 cuadras de donde yo vivía, en la puerta de una iglesia, que ahora todavía estaba cerrada, había, en cordobés, 2 mamaos, ¿no? Dos borrachos, pero re borrachos, dirían los cordobeses, ¿no? Y estaban siempre, y uno pasa, como suele insistir Bergoglio, que se nos han ido haciendo invisibles por lo cotidiano. Pero esa vez fue distinto, porque estaban hablando, y uno decía al otro, borracho, ¿no? Decía, yo no nací para estar en la calle, yo tengo estudios, yo fui al colegio. Se los vuelvo a contar después de tantos años y se me pone la piel de gallina. Entonces, hasta la persona que aparentemente no tiene valores, que está en una situación tan desahuciada, en su intimidad, en su profundidad, tiene valores y los está manifestando. A mí esa fue otra de las frases que me hizo, que me sigue haciendo pensar, ¿no? Ese hombre se reconoce, como decía Guadalupe, en su dignidad. Yo no nací para estar. Y cuando se lo digo a mis alumnos, le digo, ¿qué hombre nació para estar en la calle? ¿Qué persona nació para dormir en una casilla, como el caso de esta nena de Barracas
y tantos otros que por cotidiano ya nos resulta parte de nuestra normalidad. Me quedé pensando en la pregunta anterior que le hicieron. A lo mejor nos puede ayudar un poquito esto. A medida que los valores, los bienes son más altos, son más difíciles de conseguir. Evidentemente, si ahora tenemos ganas de tomar una Coca-Cola porque la necesitamos, pedimos y nos la traen. Pero a medida que los valores son más profundos, más importantes, son más arduos. Y arduos quiere decir escarpados en su origen etimológico. Nos cuestan más verlos y nos cuestan más conseguirlos, nos cuestan más vivirlos, pero tienen una fuerza y una energía y un entusiasmo para nosotros que son educadores, si los buscamos y los descubrimos, que es lo que transmitimos. Entonces, a mayor hondura en los valores que buscamos, mayor, digamos, esfuerzo y digamos, tener conciencia de que cuando el valor es muy cercano a nosotros, es más fácil. Pero bueno, ese es el desafío de la vida, ¿no? Guadalupe Sanigo, ¿cómo se le puede demostrar al otro lo valioso que es y dar el empoderamiento? Hay veces que a uno le sale natural porque uno ve los valores del otro, las capacidades del otro. Recién hablaba con una persona de una escuela con la que compartimos el barrio y me decían, bueno, este chico no sabes la capacidad que tiene, lo inteligente que es. O sea, a uno hay, muchas veces con los chicos les pasa que uno lo percibe rápidamente. Y también te pasa a veces lo otro, hay personas que están tan dañadas que pareciera que no tienen valor o que no tienen valores. Pero a mí me parece que si uno empieza a tratar de descubrir detrás de determinadas actitudes qué está. Le cuento, por ejemplo, un ejemplo, no sé, tal vez es como un poco fuerte, pero había un chico que venía al centro, cada vez que venía se llevaba algo. Yo ya estaba un poco enojada con él porque habíamos respondido a algunas demandas que nos había hecho, más de conseguir escuela y todo, y como que todo terminaba quedando un poco truncado, y bueno, y siempre que venía se llevaba algo y yo ya estaba cansada, porque uno se cansa. Y bueno, pasó que vinieron a robar al centro a la noche, él con sus hermanas. Y un vecino, otro chico que había pasado por la casa de los jóvenes, salió a defender, bueno, se pelearon y bueno, finalmente no se produjo el robo, ¿no? Pero, aquí iba con esto. Que yo decía, bueno, a ver, ¿y por qué el chico tiene que guardarme fidelidad a mí o fidelidad al centro? Porque nosotros estábamos ahí, nos enojamos un poco con los compañeros que habían estado en esa escena, pero que no habían participado del intento de robo, pero que sabían que él estaba ahí. Entonces nosotros decíamos, a ver, estos chicos vienen todos los días, meriendan acá, pero ¿qué le pasa? Ni siquiera son capaces de decir, che, pará, no, ahí no. Entonces después nos preguntamos, bueno, ¿y por qué nos deben más fidelidad a nosotros que al otro compañero, que al que tal vez le deben la vida, porque tal vez le trajo un plato de comida cuando no tenía que comer, o tal vez lo alojó en su casa cuando, por las circunstancias que hayan sido, la madre lo echó? Entonces, a veces uno ve el valor en relación a uno, pero no en relación tal vez en eso que uno puede decir no está bueno. Porque no es que vamos a defender ni el robo, ni la complicidad para un acto ilícito, digamos. Pero detrás de eso también hay algo que tiene que ver con, bueno, yo con esta persona, por una cuestión de supervivencia, necesito, me siento, no sé, responsable, no sé cómo expresarlo. Tal vez es como ir muy a un punto difícil de ver porque, bueno, tal vez nos resulta más chocante, pero lo que quiero decir es que aún en el chico, no sé, que busca y tiene relaciones con una chica y con otra, y vos decimos, pero bueno, pero a este pibe no le importa nada. Bueno, no, hay algo que está buscando ese chico en eso. Estará buscando
llenar un vacío, estará buscando afecto, hay un valor que está buscando el chico en esa conducta que tal vez a nosotros como conducta nos pueda parecer que está mal. Me parece que nosotros siempre buscamos bienes, aunque muchas veces los busquemos equivocadamente o en lugares equivocados, pero me parece que el hombre busca el bien, busca la felicidad. Entonces, me parece que tal vez, volviendo a la pregunta porque me fui, a veces uno tiene que hacer ese esfuerzo de buscar dónde está la capacidad, el valor de ese otro, y muchas veces, bueno, al revés, te sorprende el chico. Y acá respondo una porque me pidió por favor una chica y no quiero ser... ella me pone si no puede ser que a veces el que nadie crea en ese joven o el que una persona importante para ese joven no crea en él, no puede ser al revés, un desafío para salir adelante, ¿no? Bueno, yo creo que puede ser. Aplaudo a esa chica o a ese chico si tiene esa fortaleza personal de decir, a pesar de que nadie creyó en mí, yo para demostrárselos voy a salir adelante. La verdad que merece todo mi respeto. Para Gustavo, una pregunta. ¿Cómo pueden ser utilizados los valores si la sociedad que debe inculcarlos se encuentra en decadencia? Yo reformularía otra vez con el tema de los verbos, ¿no? ¿Cómo pueden ser utilizados, dice? De todas maneras, bueno, ¿cómo pueden ser transmitidos? ¿Cómo pueden ser utilizados? Utilizados, yo diría, los valores no los utilizamos, los vivimos, los transmitimos, ayudamos a que se descubran. Y de todas maneras, ya se habló de los desafíos. Hay circunstancias en que es más desafiante. Cuando una persona está tan dañada, como dijeron recién, que no puede reconocer sus propios valores o su propia dignidad, el trabajo es mucho más fuerte, mucho más desafiante, perdón, ¿no? Más arduo. Cuanto más o mejor formada, podríamos decir, ha estado esa persona en valores, dentro del seno de su familia, respetado, etcétera, tal vez nos resulta mucho más fácil transmitirle valores. En este momento, por ahí es mucho más difícil que en otros, porque la sociedad que los debe inculcar es la que está en decadencia. Yo siempre repito esto, allá por el siglo V, el año 400 y algo, San Agustín decía que se venía el fin del mundo, que las señales que había eran exactamente las que dice el Evangelio y las que dice el Apocalipsis de que venía el fin del mundo. En el siglo V. Y en el Poveda tenemos documentos, no fundacionales, pero sí rectores, que dice educar en tiempos difíciles. Y entonces yo, un poco en broma, ¿no? Digo, ¿cuándo no fue difícil educar? Hay veces en que es más difícil y hay circunstancias concretas que pueden hacer más o menos difíciles. Cuando Guadalupe decía, bueno, es difícil porque los chicos vienen y nadie los obliga y se quedan y si quieren se van. Y yo pensaba, y cuando tenés 30 chicos de 16, 17 años que están por obligación y no les interesa, es otro desafío, es otro desafío. Entonces me parece que esto mismo que decían antes de los procesos o el proponer metas altas, hoy las metas son mucho más altas cuanto que más dañada o más en decadencia está la sociedad. Y recuerdo también algo, una lectura, un español de una obra de teatro de José María Pemán que se llama El Divino Impaciente, y me llegó mucho porque es la historia de Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y su gran amigo, su cofundador, Francisco Javier, ¿no? Ambos santos hoy. Y lo que dice, antes me lo acordaba de memoria, ese verso, muy poéticamente, porque Javier era un tipo muy impulsivo,
y buscaba realmente la gloria, era campeón de lo que hoy llamaríamos los Juegos Atléticos, ¿no? Hasta que Ignacio lo pudo ir como encauzando y descubrió el valor de esa entrega. Y fue el primer y gran misionero de los jesuitas en la India y murió, y su última carta en las costas de China, frente a China, ¿no? Murió mirando las costas de China sin poder entrar, ¿no? Y le dice cuando supuestamente Ignacio lo despide, que se va hacia la India y nunca más se van a volver a ver, dice, tu impulso era como un torrente que iba a despeñarse. Ahora Javier ha encontrado un camino, un cauce, que es un poco lo que comentaban recién con esas otras dos preguntas, ¿no? El desafío también nuestro es ese chico que está buscando aparentemente un mal o que se está dañando en una adicción, en el tema del sexo o en lo que sea, está buscando un bien. Y a lo mejor el rol del adulto es saber descubrir qué es lo que está buscando e ir encauzándolo hacia ese bien. Con Juan José decidimos no hacer la síntesis de la mesa porque nos parecía que la riqueza de las preguntas y el aporte tan importante de ustedes superaba cualquier síntesis, así que por eso hemos dado más tiempo a las preguntas. Hay muchos jóvenes, hay alumnos acá en este grupo. Especialmente les preguntamos si hay algún interrogante que les queda. Pueden aprovechar al panel para preguntarles. Lindo que se animen a compartir. Acá, la chica que me presentó las preguntas tiene una pregunta para ustedes y una para cada uno. Guadalupe Ojeda. ¿Tiene que ver la situación económica de cada familia para inculcar los valores? ¿Tiene que ver la situación económica de cada familia para inculcar los valores católicos? Yo creo que no. En cualquier nivel económico, digamos, porque son valores como, primero todos naturales, que están pensados por Dios para la naturaleza del hombre. Entonces, en cualquier nivel económico, en cualquier nivel social, digamos, se pueden vivir esos valores, se pueden descubrir y vivir esos valores. Pero son siempre personales, se van descubriendo, se van viviendo poco a poco, con idas y venidas, formando. Va a ser el fruto de buenas decisiones, de buenos pequeños actos cotidianos de todos los días. Los valores, declamándolos por las nubes, no se viven. Es una cuestión de pequeños actos todos los días en un sentido. Así los podemos vivir. No depende del nivel económico. La cosmovisión cristiana es un llamado para todo hombre. Sí. Según su charla, ¿usted cree que si a un adolescente en su hogar lo tratan como niño, no crece o no madura a tiempo y no podría buscar la madurez con otros referentes fuera de su hogar? A veces la rapidez o el tiempo hace que uno conteste o exponga más rápidamente, ¿no? No, yo no creo que si en la familia a un chico o a una chica la tratan como un niño permanentemente, yo puse el ejemplo, después no pueda alcanzar esos valores, ¿no es cierto? No crece o no madura a tiempo. Cito ahora a otro gran pensador, Romano Guardini. Yo sintetizo uno de sus escritos, una de sus meditaciones. Dice, en el hombre existe lo dado, y sobre lo dado el hombre es capaz de construir. Lo dado es lo que nos viene genéticamente, las circunstancias del embarazo de nuestra madre, el momento del parto. Lo dado es lo que viene en la primera infancia, que según Freud nos determinó para siempre y nos quitó todo atisbo de libertad. Lo dado es el contexto histórico, social, político, económico que me toca vivir. Sobre eso el hombre tiene libertad.
Por eso hablaba antes de la libertad como valor fundante. El hombre siempre tiene ese resquicio de superar sus circunstancias. Por eso creo yo que tal vez pueda atrasarse un poco esa maduración, ahí tendrían que intervenir los psicólogos, ¿no es cierto? Pero sí en la parte valorativa, en la dimensión valorativa, va a tener siempre otros referentes. Y el hombre es capaz de elegir. El hombre me refiero a que tenga 10 años, 12 años. Un niño de 10 años sabe distinguir perfectamente entre una maestra y otra, entre lo que quiere ser en su vida, no te lo va a explicitar así, obviamente, ¿no? Y lo que no quiere ser, cómo quiere ser. Entonces yo creo, para contestar esta pregunta, que el ser humano es libre, por lo tanto podrá tener algunas circunstancias contrarias, como podría ser que los papás lo sigan tratando como un niño, pero va a tener otras circunstancias también, y a lo mejor eso es lo que podemos hacer como educadores, como profesores tal vez, como docentes, de favorecerle esas otras circunstancias, de que vaya supliendo eso que a lo mejor todavía no tiene en su casa, pero ciertamente que lo va a poder hacer. Bueno, queremos agradecer muchísimo a los 3 panelistas, seguramente al iluminado, han ayudado a la reflexión para lo importante que viene esta tarde, que es el tema de la votación. En nombre de la Junta de Educación, les queremos hacer entrega de un gesto simplemente. Y muchas gracias a todos ustedes por la forma en que han estado.